Jueves de la octava de Pascua. La gloria sea para Jesucristo, hoy y siempre. El Evangelio de hoy es Lucas capítulo 24, versículo del 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados, ustedes son testigos de esto. Hermanos, esta reflexión lleva el nombre: compartamos la alegría de Cristo resucitado con todos. Mis queridos hermanos, por gracia de Dios, estamos en el jueves de la octava de Pascua. Seguimos con fe y alegría, celebrando lo que con tanto amor esperábamos, la victoria de Cristo sobre la muerte. Nos encontramos con dos contrastes que nos ayudarán a ver de una manera más profunda el suceso de la resurrección de Cristo. Vemos en la primera lectura la continuación de la primera lectura de ayer, el tullido que fue curado por Pedro y Juan en nombre de Cristo. Lo sigue, y cuando éste lo sigue, asombra al pueblo, ya que no se esperaba que el tullido sanara, ya que había nacido con esa enfermedad. En estos momentos, donde se tiene con fe la atención del pueblo, Pedro con fervor se dirige a ellos, comunicándoles algo que podemos recibir de manera excepcional. Inicia con una pregunta: ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo? Como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre. Hermanos, esta pregunta surge para compartir el Evangelio de Cristo. Y tal vez han escuchado que siempre digo el Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? El Evangelio de Cristo es que Jesús nos da el perdón de los pecados por medio de su sacrificio en la cruz. Es que Jesucristo padeció y fue crucificado. Es que murió y resucitó al tercer día según las Escrituras. El Evangelio de Cristo es el testimonio que dio estando en este mundo, y donde demostró que en él se cumplía la voluntad del Padre. Y este Evangelio de Cristo es el que predica Pedro al pueblo. Menciona que fue entregado por las iniquidades de la humanidad, que lo rechazaron y pidieron que lo crucificaran, que dieron muerte al Señor de la vida, pero que Dios lo resucitó de entre los muertos. Entonces, teniendo estas palabras en el corazón, Pedro da testimonio de que no fue ni él ni Juan quien curó al tullido de nacimiento, sino fue Cristo, con la gloria que se le fue dada por Dios, para que Cristo mismo sanara a todos los enfermos y así pueda gloriarse en las buenas obras de nuestra humanidad. Pedro, con sabiduría y con voluntad de la fe en Jesús, afirma que el poder de Cristo es quien nos da la oportunidad de redimirnos. Y además podemos aprender otra cuestión muy interesante. Pedro hace una confesión
y reconoce que obraron por ignorancia, al igual que sus jefes, haciendo referencia a que efectivamente las palabras de Cristo tienen una total veracidad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto lo encontramos en Lucas 23, versículo 34. Era la ignorancia que los llevó a obrar con pecado, y esto incluso nos pasa a nosotros, porque cuántas veces no le hemos fallado a Dios, porque no sabemos lo que hacemos. Pero aquí Pedro nos invita a que no nos quedemos o justifiquemos por eso, sino más bien, sabiendo que hemos fallado, busquemos el perdón de los pecados, la cual Cristo nos ha dado por medio de su sacrificio en la cruz. Un breve recordatorio, hermanos, busquemos nuestra conversión. El sacramento de la confesión nos ayuda a acercarnos a Cristo y buscar el perdón, ya que solo Jesús nos da ese perdón de los pecados. Y pasando al punto del Evangelio, sucede la primera aparición de Cristo resucitado a los discípulos. ¿Y cómo se dirige a ellos? Recordando los frutos de la palabra de su Padre. La paz esté con ustedes. Esta manera de saludar es lo que Cristo vuelve a recordar, porque Jesús en su ministerio ya les había hablado de paz a sus discípulos. Recordemos sus palabras en el Evangelio de Lucas. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Esto lo encontramos en Lucas 14, versículo 27. Cristo evidentemente les recuerda la paz que habrían de recordar y vivir siempre. Y aquí quisiera compartir un pequeño dato que me resulta increíble de reflexionar. En el Evangelio de ayer, nos contaba cómo Jesús resucitado se les aparece a 2 discípulos de Emaús, ya que iban de camino de Jerusalén a Emaús. Ellos no se encontraban en paz, se encontraban con tristeza e incertidumbre que los había dejado perplejos ante el suceso del sepulcro vacío, ya que éstos no tenían certeza de por qué estaba vacío. Entonces Cristo se les aparece, pero ellos no lo reconocen. No es hasta el final cuando llegan a su destino, cuando bendice y parte el pan. Es aquí cuando ellos se dan cuenta que era Cristo. Bueno, en ese momento, ellos dejan de tener tristeza, preocupación e incertidumbre, y sienten una alegría y una paz que solo Jesús podía darles. Es por eso que Cristo ya había mencionado a sus apóstoles que la paz que Él da no la da el mundo, porque el mundo ofrece una paz que es superficial y que a corto plazo te hará buscar más cosas para que vuelvas a sentir la paz que te ofrece, y así sucesivamente hasta que te hace caer en algún vicio, un vicio que nos irá destruyendo poco a poco hasta esclavizarnos en el pecado. Retornando al punto de este Evangelio, Cristo aparece para recordarles a todos los discípulos. Menciono esto porque sabemos que son sus apóstoles y discípulos que se fueron sumando por gracia de Dios. Les recuerda que no estuvieran intranquilos y que con la alegría que los discípulos de Emaús les comunica la noticia, esa alegría es la que se quedaría con ellos, porque esa paz y tranquilidad es la que viene de Dios. Mis hermanos, cuando vivimos algo increíble, queremos compartir la alegría con los nuestros y queremos externarles lo que nos hace sentir y la felicidad que nos da. Esto es lo que hicieron estos 2 discípulos, le dieron el mensaje a los demás, y en esta felicidad es cuando Cristo se hace presente, porque es su presencia la que vemos cuando recordamos con fe su misericordia. Y como último contraste, hermanos, las palabras de Pedro al pueblo fueron estas: por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados, y el Señor les mande el tiempo de la consolación, y les envíe de nuevo a Jesús. Esto se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Y las palabras de Cristo fueron estas: y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios
para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Esto lo encontramos en Lucas, capítulo 24, versículos del 47 al 48. Hermanos, el mensaje está claro. Cristo quiere que su palabra nos lleve al arrepentimiento, al perdón de los pecados. Es por eso que Pedro proclama el Evangelio de Cristo. Esto, aunque suene redundante, se refiere a que el autor del tercer Evangelio es Lucas mismo y el autor de Hechos de los Apóstoles es Lucas. Esto podría ayudarnos a entender cómo se relaciona lo que Pedro nos dice y la paz que Cristo nos comparte. Mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude a que vivamos la paz de Cristo, para que recordemos que se quedará con nosotros aun cuando todo a nuestro alrededor se derrumbe. Que Dios Padre los bendiga, que Cristo nuestro Señor les guíe en el camino y que María, Madre de Dios, les acompañe siempre. Un abrazo fraterno a todos. Eros.